Rusia se está preparando para una nueva fase de la guerra y para ello está creando todas las condiciones para una movilización masiva. Vladimir Putin, ayer durante una reunión con militares, ordenó analizar la implicación en la guerra de los aliados de Ucrania, a quienes llamó instigadores de la continuación de las hostilidades, para posteriormente tomar decisiones responsables respecto a ellos. Pero esto es un intento evidente de intimidación. ¿No les basta con contarnos quién está ayudando a Ucrania y decir que en el futuro decidirán atacarlos? Y es curioso que Putin diga que resulta que son los países occidentales los que incitan a continuar las hostilidades. La solución es muy simple. La guerra puede terminar en un segundo. Esto lo digo ahora no a los rusos mugrientos. En un segundo, simplemente. Todos los rusos recogen sus cosas, se dan la vuelta hacia Moscú y se van del territorio de Ucrania. En cuanto los últimos rusos, Putin, crucen la frontera estatal entre Ucrania y Rusia, la guerra termina. Y aquí no se necesita ningún instigador, nadie, absolutamente nadie es necesario. Simplemente cada ruso recoge sus cosas y se va de regreso a Rusia. Créeme, nadie los va a perseguir, nadie va a atacar a Rusia después de eso. En cuanto el último ruso cruce la frontera y se vaya, la guerra termina. Eso se los garantizo, así será. La guerra terminará. Ucrania no necesita territorios rusos. Esa es una tribu salvaje. Los ucranianos no la necesitan, Occidente no la necesita, nadie la necesita. Pues vivan ahí tranquilos y ya la guerra terminará. Pero bueno, eso es otra digresión lírica. Entonces, Vladimir Putin declaró que también debe continuar el análisis de la implicación de cada instigador en la continuación de la guerra en Ucrania. Debe realizarse un análisis de la implicación de cada uno de ellos en las acciones de combate reales. Este análisis lo necesitamos para la posible toma de decisiones responsables en el futuro. En cualquier caso, esto nos puede hacer falta. Y así, al explicar su posición, Vladimir Putin hizo referencia a una declaración conjunta de varios líderes de países de la Unión Europea del 7 de junio, en la que, según él, se daba la bienvenida al uso innovador de tecnologías no tripuladas por parte de Ucrania. Bueno, y después Putin puso ese disco propagandístico de que Europa apoya esos ataques inventados por Putin de las Fuerzas Armadas de Ucrania, contra los niños en el dormitorio, contra los autobuses con bielorrusos, contra instalaciones civiles e infraestructura civil en el territorio de Rusia, y así sucesivamente. Bueno, Putin por supuesto se olvida de decir que los ataques son contra fábricas militares, refinerías de petróleo, el sector energético, la logística y así sucesivamente. Bueno, está claro por qué lo hace. Pero el sentido de esta declaración era otro. Vladimir Putin intentaba asustar a los aliados europeos. El asunto es que ya esta mañana, justo ayer por la noche, Putin dice: evalúen el nivel de involucramiento, y ya esta mañana el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa declaró la participación de los países bálticos en los ataques de Ucrania contra la infraestructura rusa. En el contexto de los nuevos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania a los puertos de San Petersburgo y la región de Leningrado. Y a continuación citaré al viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Mikhail Galuzin. Tenemos datos verificados de que Letonia y otras repúblicas bálticas ya han proporcionado sus corredores aéreos para los drones ucranianos que atacaron la infraestructura civil. O sea, en el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, durante la noche, así de fácil, lograron preparar para Putin un informe sobre la implicación de los países bálticos en la guerra en Ucrania. La vez pasada, el Ministerio de Defensa ruso hizo una declaración similar. En mayo, esa dependencia afirmaba que los drones ucranianos intentaron, según ellos decían, atacar San Petersburgo a través del territorio de Letonia. Antes de eso, acusaciones similares contra los países bálticos, así como contra Finlandia, fueron hechas por una representante del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, la vocera alcohólica Mashka Zakharova y el asistente del presidente de Rusia, Patrushev. En abril, ellos declararon que estos estados proporcionan su espacio aéreo a los drones ucranianos para ataques contra territorio ruso. Y ahora, en medio de estas amenazas de Vladimir Putin a los países bálticos, el Ministerio de Defensa de Rusia propuso cancelarlo por completo. El examen médico obligatorio para los militares por contrato y movilizados que precisamente tenían determina su aptitud para el servicio militar. El proyecto correspondiente de enmiendas a la ley fue publicado en el portal de proyectos de actos jurídicos. Los cambios estarán vigentes durante el periodo de movilización, ley marcial o en tiempos de guerra, es decir, cuando Vladimir Putin necesite más carne de cañón.
El proyecto de enmiendas introduce un nuevo apartado en el artículo 5.1 de la Ley Federal sobre el Servicio Militar Obligatorio, según el cual el examen médico será obligatorio solo en casos especiales. En caso de que el candidato tenga mutilaciones, heridas, lesiones o conmociones, o si tiene enfermedades por las cuales debe ser reconocido como apto con limitaciones, o si tiene enfermedades por las cuales se le considera no apto para el servicio. Además, está estipulado que esto debe ser evidente a simple vista. Es decir, si visualmente no se ve la enfermedad o las mutilaciones, automáticamente es considerado apto. Si un hombre no tiene lesiones o enfermedades evidentes, según estas enmiendas a la ley, el Ministerio de Defensa envía a este hombre a luchar de inmediato. Es decir, no se necesita ninguna comisión médica militar. Y saben, esto incluso parece lógico. Y, según expertos del New York Times, escribieron que después de llegar a las posiciones de combate, un recluta del ejército ruso puede sobrevivir entre 20 y 35 minutos. La principal razón de la rápida muerte de los soldados rusos es el uso masivo y efectivo de drones ucranianos. Y aquí está la historia. El historiador Peter Frankopan, citando a blogueros militares rusos, recalco, rusos, escribe que después de ser asignado a operaciones de combate, un soldado del ejército de la Federación Rusa puede esperar sobrevivir de 10 días a 3 semanas, es decir, desde la llegada al campo de entrenamiento hasta la muerte en combate. La mayoría de los reclutas rusos reciben solo unos pocos días de entrenamiento y luego los envían de inmediato al frente. Tan pronto como llegan a la posición de combate, pasan 20 a 35 minutos y ya está, el ruso ya no está. Entonces, ¿para qué hacer una comisión médica súper complicada? Al mismo tiempo, el reclutamiento de nuevos soldados por contrato en Rusia este año ha caído un 30%. Por eso, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa propone que la comisión médica para los obligados al servicio militar no sea por defecto, sino solo en casos especiales, si hay lesiones o una enfermedad grave. Y como pueden imaginar, nadie va a detectar ninguna enfermedad grave, por supuesto, cuando Vladimir Putin necesite más carne para abastecer el frente. Y aquí, uno casi quiere decir, ¿qué más pruebas necesitan de que el Kremlin realmente está preparando una nueva ola de movilización justo después de las elecciones en septiembre? Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron la noche del 4 de julio una terminal petrolera en San Petersburgo. Esta es la tierra natal del dictador calvo Vladimir Putin. En el lugar hay un gran incendio. El presidente de Ucrania, Zelensky, declaró, cito, «Esta noche, nuestras sanciones ucranianas de largo alcance contra Rusia por esta guerra funcionaron cerca de San Petersburgo. Las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron la infraestructura petrolera portuaria que genera dinero para la guerra rusa. También hubo un impacto en el base de Kronstadt en la región de Leningrado de la Federación Rusa, que es un objetivo militar importante. La distancia desde la frontera estatal de Ucrania es de más de 850 kilómetros. No mames. Editor. Papá editor. Editor de subtítulos a papá. Editor de subtítulos a Semkin Corrector a Egorova. Cabe señalar que la terminal petrolera de San Petersburgo es uno de los nodos bálticos clave para la exportación de productos petroleros rusos. Esta terminal permite el envío de petroleros a África, Medio Oriente y otras regiones. Este comercio es una fuente importante de ingresos para el presupuesto militar del enemigo. También cabe señalar que, supuestamente, los restos de los drones cayeron en la zona del puerto de Vysotsk, uno de los puertos clave de la Federación Rusa en la parte oriental del Mar Báltico. La terminal petrolera de San Petersburgo, que tiene estatus estratégico, fue atacada por última vez en la noche del 3 de junio, y como resultado de ese ataque, que ocurrió el día de la inauguración del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, se produjo un gran incendio en el territorio de la terminal. Y otro ataque a la terminal ocurrió el 6 de junio,
En total, durante la noche del sábado, según el informe del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, en 19 regiones, así como sobre las aguas del Mar de Azov y el Mar Negro, fueron interceptados 389 drones ucranianos de tipo avión. Aquí lo dejo, su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este video. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos. Aquí lo dejo, su opinión y sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este video. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos. Adiós.